Buenos días, estimada doctora Adriana Sánchez. Mi nombre es María José Cando y voy a hablar acerca de Teodoro Emilión y vamos a enfocarnos en su biografía y en los postulados que este tuvo. Teodoro Emilión nace en 1928, es oriundo de Nueva York y posteriormente en la universidad Teodoro Emilión se vio inclinado a realizar estudios acerca de la actuación. Sin embargo, por influencia de su padre, empezó a estudiar economía. Como esta no era su vocación, empezó a estudiar física. También estudió física, química, pero finalmente se inclinó por estudiar psicología clínica. Una vez que culminaron sus estudios, a sus 22 años, obtuvo un doctorado, en el cual, para graduarse, presentó su tesis denominada Personalidad Autoritaria. En 1963, Emilión enseñaba psicología clínica en la Universidad de Lane y era voluntario para participar de paciente en la clínica psiquiátrica del Hospital de Arlington. Posteriormente, en 1976, publica su primera obra denominada Psicología Moderna, donde habla acerca del enfoque biosocial, de los aprendizajes erróneos y de la disfuncionalidad. Después, en 1968, funda el Journal of Personality Disorders y entre 1977 y 2001 imparte la cátedra de psicología en la Universidad de Miami. De ahí en adelante Emilión se interesó mucho por la personalidad. Lo que él quería es abordar un sistema o crear un sistema que habla acerca de la personalidad y de su patología. Eso lo que buscaba es establecer a la personalidad como una ciencia que tenía que ser comprensiva, compuesta y dinámica, que sea sobre todo explicativa e integral. El modelo de personalidad de Teodoro Emilión. El modelo de personalidad que propone Teodoro Emilión habla acerca de que la personalidad es comprensiva, es decir, es integrativa y tiene algunos componentes. Dentro de ellos tenemos la utilización de una perspectiva teórica integradora, que no es nada más que integrar diferentes teorías de tal manera que se cree un sistema en el cual se puede entender la personalidad de una manera fácil, rápida y dinámica. Su insistencia en la continuidad entre normalidad y patología. Lo que trata de hablar en su insistencia de la continuidad entre normalidad y patología es el hecho de que la personalidad parte de la normalidad y continuamente se vuelve una patología. Pero para hablar de una patología existen rasgos característicos de esa persona. Y ya después vamos a ver por qué una personalidad es normal y cuando es patológica. La incorporación de su modelo de principios de la teoría de evolución. Sí, de hecho, Teodoro Emilión lo que buscaba era aplicar este enfoque evolucionista dentro de la teoría de la personalidad. Utilización de una perspectiva integradora. Dentro de la utilización de una perspectiva integradora, lo que busca Teodoro Emilión es, habla acerca de una estructura dinámica y de la personalidad, una estructura y que esta estructura tiene que ser dinámica. Por estructura se entiende un conjunto de relaciones que se dan entre algunas partes. Y el dinamismo no es nada más que el movimiento, la relación o las causas que producen ciertos componentes. Eso quiere decir que en la personalidad vamos a encontrar un conjunto de relaciones, que esas relaciones se van a dar entre distintos componentes. La funcionalidad, funcionamiento de personalidad. El funcionamiento de personalidad no es nada más que hace referencia a cómo la estructura de la personalidad y la dinámica de la personalidad interaccionan entre sí, que dan como resultado el funcionamiento de la personalidad.
Ya, la relación entre la perspectiva nomotética y la ideográfica. La perspectiva nomotética hace referencia a lo general, es decir, que hace referencia a que algo puede ser aplicable para toda la población. Y la ideográfica hace más bien referencia a lo individual, algo característico de un solo ser humano. Entonces, lo que buscaba Theodore Million era integrar esas dos perspectivas. Que la personalidad tenga un concepto, tenga un sistema en el que sea tanto para la población general, pero que a pesar de que nos ayude a explicar la personalidad de la mayoría de la población, también nos ayude a explicar la personalidad de un solo individuo. La insistencia, la continuidad entre normalidad y patología. La insistencia en la continuidad entre normalidad y patología habla acerca de los conceptos relativos. Los conceptos relativos hacen referencia a que de la normalidad, de la personalidad normal, van a surgir algunos rasgos característicos o patrones de conducta característicos del sujeto. De esta personalidad normal se va a derivar la personalidad patológica, que es cuando la personalidad se vuelve un tanto inflexible, es decir, que el individuo sufre al adaptarse, porque no puede ser flexible para cambiar su conducta y adaptarse al medio. Y cuando hablamos de adaptarse al medio, hablamos de la teoría evolucionista. Ya, esa es en sí la diferencia entre la personalidad normal y la patológica. La personalidad normal es flexible, la patológica no es flexible. La incorporación a un modelo de los principios de la teoría de la evolución. Lo que pasa en esto es que los principios de la teoría de la evolución fueron aplicados a diferentes teorías que tenían un enfoque conductual, un enfoque psicoanalítico con Freud, y también tenía distintos autores. Lo que hizo Theodore Million es integrar todas estas teorías y darnos en síntesis cómo es que se dan los trastornos de personalidad. Y así tenemos el principio evolutivo ecológico de la existencia, la adaptación, la replicación y la abstracción. Dentro de la existencia va a haber funciones de supervivencia que potencian la vida y la preservación de la vida. Así tenemos un constructo bipolar que va a haber esa polaridad entre el placer y el dolor. En la adaptación, que habla de la modificación ecológica o acomodación ecológica, que habla acerca de la actividad de pasividad, de cuando una persona está activa o quiere hacer algo, y cuando una persona, a pesar de los estímulos, no desea hacer nada frente a él. La replicación, la individualidad cuidado de la prole, es decir, habla acerca de la replicación, de mantener a la especie, y eso nos tiene en contacto con nosotros mismos y con los otros. Y la abstracción, la capacidad de razonamiento, de reflexión, la planificación y la toma de decisiones. Y el constructo bipolar, pues el externa, interna, tangible, intangible, intelecto, afecto, asimilación e imaginación. Tabla 1. Los estilos de personalidad. Theodore Million también habló acerca de las fuentes de refuerzo. Habla acerca de sí mismos, de otros, de sí mismos u otros, y de ni sí mismos ni de otros. Así establece los diferentes estilos de personalidad, según la conducta instrumental y según activo y el pasivo. Según la conducta instrumental tenemos independiente, dependiente. Independiente, aquella persona que busca sus medios y sale por sí misma. Dependiente, que para tomar alguna decisión o para ejercer alguna acción depende, como dice la palabra, del resto. Ambivalente, ni depende ni no depende, siempre está entre los dos ejes. Y el desvinculado se desvincula por completo de la sociedad. Activo viene a ser una persona enérgica, sociable, susceptible e inhibible. Dentro de esta tenemos lo enérgico, que hace referencia a cuando una persona es sumamente enérgica, es decir, que tiene un montón de energía y quiere hacer muchas cosas a la vez, o quiere estar constantemente realizando actividades. Lo sociable, cuando una persona interactúa con las demás personas y se siente bien. Susceptible, cuando estímulos del entorno hacen que esta persona se sienta un poco identificada, o que estos estímulos del entorno le afecten. E inhibido, que no, al contrario de lo sociable, no le gusta, no le interesa relacionarse con los demás. El pasivo viene a ser seguro en sí mismos, cooperativo con otros,
deferente entre sí mismos y otros e introvertido, ni con sí mismos ni con otros. Ya, la naturaleza interactiva del sistema multiaxial. La evaluación multiaxial propone que en la personalidad, que es una personalidad donde se están produciendo conductas patológicas, de manera que se debería contextualizar el síndrome a través de la comprensión global de la persona. Ya. Es decir, que no solamente podemos de alguna manera establecer o comprender la patología que se da en una persona, simplemente enfocándonos en lo que le sucede en ese momento, sino también en la personalidad. Siendo así que podemos poner un ejemplo de que, por ejemplo, una persona tiene depresión o tiene conductas depresivas, pero esta primera persona, la persona 1, tiene conductas depresivas porque ha sido de cierta manera pendiente con su pareja y tiene las mismas conductas depresivas que la persona 2, que no ha sido dependiente con la pareja, que más bien le cuesta mucho socializar, le cuesta mucho abrirse con su pareja, pero ambas tienen las mismas conductas depresivas. Y no podemos abordar a las dos pacientes de una misma forma. Hay que entender bien su personalidad, porque su personalidad nos va a ayudar a establecer también un tratamiento eficaz.